Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia, gracias al colegio y a todos los que estáis aquí. Me llamo Adrián Prada y un poco la charla de hoy va a ser sobre construcción y proceso de construcción de embarcaciones de recreo en materiales compuestos avanzados. Un poco lo que nos contaba el primer ponente. Yo me voy a dedicar a hablaros de la parte productiva, de la parte de producción. Voy a empezar un poco comentándoos qué entiendo yo por un material compuesto avanzado, ¿de acuerdo? Lo que os estaba explicando, cómo está construido el barco de la Barcelona World Race, por qué se usan esos materiales y no otros que también se están utilizando, un poco el proceso constructivo y por último, y que posiblemente sea lo que más me extienda, son las necesidades que tenemos para construir con éxito y bien un barco de estas características. Bien, en primer lugar, ¿qué entiendo yo por material compuesto avanzado? Pues bien, estoy pensando que estamos utilizando fibras continuas, fibras de altas propiedades mecánicas, como estaba explicando antes nuestro compañero, carbonos de alta resistencia, alto módulo, o bien Kevlar, o bien Spectra, fibras de buenas propiedades, el material ya preimpregnado, no primero poner la fibra y luego poner la resina, que es lo habitual, y utilizar núcleos también de materiales de altas propiedades, como es el núcleo de Nomex y Kevlar que estaban explicando. Y todo eso no construido simplemente poniendo una capa sobre la otra, como suele ser lo habitual, sino con un compactado mínimo bajo vacío. Todo eso se apresiona, se pega todo, utilizando el método de vacío como mínimo, y a ser posible en autoclave. ¿Qué es material compuesto? Pero a mi entender no lo es. Pues el uso de fibras cortas. Ahí no sé si se entiende mucho la foto. Fibras cortas, fibras proyectadas. Esto se usa mucho en la industria, pero a mi entender eso no es un material compuesto avanzado. Con eso las ventajas, a mi entender, son pocas. El uso de técnicas tradicionales de laminados por contacto, de poner la resina con la brocha, poner con el rodillo, aunque estemos utilizando fibras de alta resistencia, pues perdemos la mayoría de las ventajas. Esto no es para mí un material compuesto avanzado. El no tener un proceso controlado, el no trabajar en unas condiciones adecuadas, condiciones de higiene, condiciones de seguridad, condiciones de tener un buen aseguramiento de la calidad en todo el proceso. Eso no es un material compuesto avanzado. Por supuesto, el no prestar atención a los detalles, el hacer las cosas de manera correcta y hacerlas de cualquier manera. ¿De acuerdo? Estos son cosas que a mi entender no son materiales compuestos avanzados. ¿Qué sí entiendo por material compuesto avanzado? Trabajo con orden, en un entorno con el clima controlado, temperatura, humedad, polvo, limpieza, fibras unidireccionales, materiales preimpregnados, gente que sabe con lo que está trabajando, gente que conoce el material, gente formada, formación, ¿de acuerdo? Trabajar con rigor, trabajar con un método, con un procedimiento, con un control de calidad, trabajar con detalle. Podemos ir a detalles mínimos y no vemos pues, cosas mal hechas por el falta de acceso, etcétera, etcétera. Esto es, bueno, es el extremo de proa de un barco de regata, que es una zona, pues igual esto tiene a tamaño real, estamos hablando de 10 centímetros, pieza hecha en carbono Kevlar. No se ve nada, bueno, se ve la cinta que está protegiendo varias cosas, ¿de acuerdo? Esto es, a mi entender, lo que yo entiendo como material avanzado. Eso no quiere decir que no vaya a haber muchos casos donde haya que aplicar técnicas que se utilizan pues, tradicionalmente en laminados por contactos, porque vamos a tener un montón de uniones secundarias, va a haber que pues, pegar en la estructura, va a haber que pegar mamparos, va a haber que hacer un montón de cosas que sí que van a necesitar el uso de métodos o técnicas un poco más no tan avanzadas, pero en general van a ser las mínimas. También creo que ahora es el momento de decir que esto que yo voy a contar como avanzado en nuestra industria, que no deja de ser lo que lo es, que veis que los barcos punteros son los que se están construyendo así y pocos más, ¿de acuerdo? Esto en otras industrias es lo más básico y lo mínimo que se considera. Menos que esto les parece una barbaridad, ¿de acuerdo? Son procesos y tecnologías que ya se conocen y, por ejemplo, en la industria aeronáutica, menos que esto
ni se lo plantean. ¿Veis? Los últimos aviones de la Boeing, por ejemplo el 787, está prácticamente el 50% del peso del avión es material compuesto y el volumen creo que es casi el 80%, ¿de acuerdo? Y el objetivo de la aeronáutica es llegar al 100% y están casi camino de conseguirlo. El modelo anterior de la Boeing utilizaba un 12% de compuestos, ya están en el 50% y van a los 100%. ¿Y cómo lo van a conseguir? Haciendo las cosas bien, insisto, con un proceso que lo mínimo que ellos utilizan es lo que os voy a contar yo ahora, que es lo más de nuestra industria. La pregunta del millón, ¿por qué se utilizan entonces estos métodos y estos materiales? Pues básicamente es una cuestión de peso. Barco de regata tiene que ir rápido y para ir rápido el desplazamiento es principal, peso. Aquí podéis ver un poco la distribución de peso de un barco de motor, una motora de recreo, hecha en material compuesto tradicional, no material compuesto avanzado. Podéis ver cómo el peso de la estructura, cubierta, superestructura, etcétera, es del orden del 40% del peso total del barco. Si vamos a utilizar este tipo de materiales, podemos rebajar fácilmente ese peso del 40 al 20, fácilmente. Se puede llegar a reducir a la mitad y podemos conseguir más. Este barco, por ejemplo, desplaza 33 toneladas, tiene 25 metros y la estructura pesa 4 toneladas, es decir, un 12% del peso del barco es estructura. Cuando si lo hubiésemos construido con un procedimiento tradicional en material compuesto, monolítico, fibra de vidrio, pesaría más de 3 veces de lo que está pesando, bastante más de 12 toneladas pesaría la estructura, ¿de acuerdo? Pero es más, el trabajar con estos materiales da una segunda ventaja adicional, que es que obliga a ya tener una filosofía determinada no solo en la estructura, sino en el resto del barco. Y de esa manera, si comparamos el barco que habéis visto de la foto, un barco de 24 metros y medio, que pesa 33 toneladas, en el mercado barcos similares, el Swan 82, estos son datos de los fabricantes de estos barcos, desplaza 40 toneladas y es un barco regatero. Pero un barco no regatero, como es el que se ha construido en material compuesto, que pesa 33 toneladas, pesa 60. Es decir, gracias al haber utilizado materiales compuestos avanzados, ya toda la filosofía de diseño del barco está derivada, está dirigida con una sola idea, que es ahorrar peso. Y no solo ahorramos peso en la estructura, acabamos ahorrando un montón de peso en todo el barco. ¿Cuánto? Pues estamos reduciendo el peso del barco a la mitad, que no es poco. Y esto, lo que supone ahorros de combustible, etcétera, etcétera, es incalculable. Por supuesto, no solo esto es necesario o solo lo podemos aplicar a barcos enteros. Puede haber casos de barcos construidos en metal o barcos construidos en otros materiales donde pues bueno, interesen ciertas piezas por rigidez, por ligereza, construirlas en material compuesto. Un barco de aluminio y el portón y la escala de baño son de material compuesto, de carbono y Nomex, al igual que estas tapas de escotilla, que si las hubiésemos tenido que hacer en metal, pues hubiese sido mucho más complicado, más pesado, y bueno, un barco de aluminio, pero tiene estos elementos de fibra de carbono y de Nomex. Bien, ahora un poco que nos hemos metido en escena, los procesos básicos que se siguen para construir este tipo de materiales, para producir barcos de estas maneras, un poco son similares a los que se utilizarían con un material compuesto tradicional, con fibra de vidrio y poliéster, pero con unas salvedades. Por supuesto, necesitamos moldes para empezar, hay que laminar, hay que curar, pero aquí ya empezamos a tener unas ciertas diferencias. El curado normalmente de un barco se hace a temperatura ambiente, estos barcos ya hay que cocinarlos, hay que meterlos en un horno. Es igual que una tarta, que un soufflé. El barco entero hay que meterlo en un horno del tamaño del barco y calentar el barco entero a una temperatura determinada. Los preimpregnados de baja temperatura estamos hablando de 80-85 grados, de ahí para arriba. Hay que desmoldearlo y luego hay que llenar el barco de chismes. Exactamente igual que cualquier otra embarcación. Y yo creo que lo mejor es que veamos rápidamente un pequeño vídeo para que os hagáis una idea de cómo va todo esto. Simplemente vamos a ver el proceso de construcción. Ahí veíamos el molde preparándolo. Aquí se está laminando, fijáis, los preimpregnados, ya es la fibra con la resina.
Una vez que se obtiene la primera piel, se aplica el núcleo. Esto que estamos viendo es núcleo de Nomex. Hay piezas donde van mayores esfuerzos que se ponen espuma de alta densidad. Tras el núcleo y hacer las distintas preparativos para poner ya la piel exterior, poner insertos, etcétera, etcétera, se procede a colocar la última piel, y una vez que se ha colocado ya la piel exterior y tenemos todo el barco, se procede a el cocinado. Podéis ver, este es el sistema de control de cocinado del horno, un sistema bastante complejo. Es fundamental que para que el barco tenga las propiedades que debe tener, que el cocinado sea adecuado. Esa es la clave de estos barcos. Se desmoldea como cualquier otro barco. La ventaja es que al ser muy rígido desmoldea muy bien y muy fácil. Y una vez que tenemos el casco, pasamos a construir exactamente igual los mamparos, la estructura interna. Lo que pasa es que vamos a tener una serie de herramientas adicionales para poder ir llenando el barco y no necesitar del horno grande, que sería muy costoso, el fabricar ahí dentro todas las piezas. Pero poco a poco se va construyendo la estructura interna, se va montando, y en el momento que se puede poner en paralelo la construcción o el montaje de la estructura con los sistemas, se empieza con el trabajo de estructura y sistemas. ¿Veis? Como poco a poco el barco va tomando cuerpo, ¿de acuerdo? Se le empiezan a meter chismes, tuberías, se van haciendo en paralelo el timón, etcétera, etcétera. Todo utilizando y siguiendo el mismo proceso, siempre control de calidad y un proceso muy estricto. Bien, para poder construir un barco de estas características hay, a mi entender, una serie de necesidades clave. Por un lado, necesitamos unas instalaciones adecuadas. Por otro lado, si lo que queremos es ahorrar peso, hay que tener un control de pesos muy estricto y un control de calidad. Y por supuesto, lo que estaba antes contándonos William, la ingeniería. En algunos otros barcos nos podemos engañar con el tema de bueno, la ingeniería la haremos a la vez, ya la haremos después. Aquí no hay posibilidad, y eso es una gran ventaja, hay que tenerla hecha antes. Bien, en resumen, tenemos que tener muy claro qué estamos haciendo y saber lo que estamos haciendo. Podemos tener grandes ventajas, pero, ojo, naves climatizadas. ¿Por qué necesitamos naves climatizadas? Por un lado, porque necesitamos reproducir exactamente el proceso en todo momento. Si hay que construir a 20 grados con una temperatura, una humedad relativa determinada y con unos parámetros de limpieza determinados, tenemos que reproducir siempre eso, ¿de acuerdo? Además, los preimpregnados ya vienen con la resina puesta. Si la temperatura es superior a 20 grados, el trabajar con esos preimpregnados es muy difícil. Por debajo de 20 grados se manejan bien, por encima de 20 es como trabajar con un celo superadhesivo, se va pegando por todos lados y aumenta mucho los grados de obra. Hacen falta congeladores, ¿de acuerdo? El preimpregnado hay que almacenarlo a 18 bajo cero. Hacen falta almacenes especiales. Estos núcleos de Nomex y Kevlar absorben mucha humedad. Si no tenemos unos almacenes especiales, al cocinar el barco podemos tener un auténtico desastre. Necesitamos el horno para cocinar el barco. Horno climatizado para poder trabajar él con todas las necesidades, con su monitorización, con su control. Necesitamos saber en todo momento si tenemos que cocinar el barco a 85, a 90, a 100 grados, saber que todo el barco ha llegado a esa temperatura como toca, en la fase que toca, con la rampa de temperatura que toca, y que no hay zonas del barco que se han quedado frías y por tanto mal hechas, o zonas que se han calentado demasiado y se han quemado. Eso podemos luego registrarlo y podemos ver si ha habido algún problema. Claro, hacer miles de piezas que hay que hacer aparte del barco, el hacerlas en el horno grande sería costoso. Necesitamos hornos pequeños pues, para hacer partes de la estructura, para hacer timones. Necesitamos hacer montones de piezas planas, mamparos, tapas de tanque, etcétera, etcétera. Hace falta una zona preparada con mesas de vacío para que la producción sea rápida, y además esas mesas de vacío que también estén calefactadas para poder directamente cocinar y curar las piezas in situ. Por supuesto, control de pesos y de calidad. Con los barcos les pasa como a las personas. Como no seamos muy estrictos, a la mínima empezamos a coger peso. O sea, tenemos que ser todo el día, y ir vigilando, ¿de acuerdo?
y, igual que las personas, es aconsejable construir el barco encima de una báscula. Y así sabemos si nos estamos pasando o si no. ¿De acuerdo? La ingeniería con este tipo de materiales es vital. Y además tenemos que haberla resuelto antes. A posteriori, el hacer cosas es complicado y carísimo. Aquí estáis viendo, por ejemplo, un mamparo determinado y, bueno, pues ese mamparo tiene una serie de agujeros. Y todas esas rayitas que veis son refuerzos unidireccionales. Eso es fibra colocada en un solo sentido. Si esa fibra, aquí este agujero, que es un agujero de paso de sistemas, si este agujero lo hago un pelín más para acá, me estoy cargando esa fibra, ¿de acuerdo? Y estoy debilitando muchísimo ese mamparo. Todo esto lo tengo que haber previsto antes. Yo tengo que saber que puedo hacer un agujero, que lo puedo hacer de esa manera, reforzar adecuadamente el mamparo y saber que por ese agujero van a pasar 5 tubos y no 6, porque luego el sexto no me va a caber. Un poco esto es lo que ya queda acabado, y si tenemos todos esos agujeros tenemos que saber exactamente lo que va a pasar por ahí, ni más ni menos. Un barco está lleno de sistemas, de cables, de tubos. Todo tiene que estar resuelto antes. A posteriori, el hacer un agujero sin saber lo que se hace puede ser suicida. Hidráulica, desagües o algo tan sencillo como puede ser, fijaros, el carril de una escota. Y ese carril, bueno, pues ya decidiremos al final dónde lo ponemos y cómo lo ponemos. Eso en cualquier barco, bueno, ya lo pongo un poco más adelante, un poco más para acá. Pues no, tenemos que resolverlo el primer día. Fijaros, esto de aquí es el carril y estos son refuerzos que este barco de otra manera no necesitaría, y tenemos que ponerlos exactamente coincidiendo con el carril del Génova. Además, el núcleo de Nomex de toda la cubierta en esta zona y solo aquí hay que sustituirlo por espuma de alta densidad, y además aquí y solo aquí hay que poner un refuerzo de carbono en cubierta para que aguante la compresión. Si esto no lo hemos hecho antes, a posteriori cuesta mucho dinero y, bueno, puede ser un auténtico drama, y hay que hacerlo todo antes. En resumen, utilizando este tipo de procesos y de materiales podemos conseguir grandes ahorros de peso, pero por otro lado tenemos que tener y ser muy conscientes de que es un tema delicado, que hace falta un serio control de calidad, un serio control ambiental y proceso de calidad de toda la construcción, y además necesitamos unas infraestructuras mínimas y un equipo que sepa lo que está haciendo. Y eso es todo. Muchísimas gracias.